Hola de nuevo, su servidor, el profesor Gabriel Isaac Espinosa Neri. Bienvenidos a esta lección 2 de filosofía, en la cual vamos a explorar el tema de los diferentes periodos en que se divide el estudio de la filosofía en la antigua Grecia. Veremos los más importantes representantes de cada etapa, sus ideas, sus obras y sus aportaciones. Iniciamos. Es necesario hacer una primera e importante aclaración. Cuando hablamos de los griegos, refiriéndonos a ellos como uno de los pueblos más grandes de la antigüedad, debemos de considerar que estaban conformados por una serie de comunidades, organizadas cada una en las llamadas polis o ciudades-estado. Es decir, los griegos no tenían una unidad política, sino que estaban organizados en diferentes estados. Y cada uno de ellos tenía una forma diferente de gobernarse, una actividad económica distinta a las de los demás y particularidades en cuanto al carácter de su sociedad y sus costumbres y tradiciones. Sin embargo, hablamos de los griegos como una sola nación, puesto que además de compartir una religión, tenían ciertas prácticas culturales y tradiciones que los encontraban y que los identificaban entre sí. Por ejemplo, la práctica de los Juegos Olímpicos, que cada cierto tiempo encontraba a los miembros de las diferentes polis. Así encontraremos que cada una de ellas tendrá características distintas. Por ejemplo, Atenas, una sociedad que en algún momento vio surgir a la democracia como forma de gobierno, una sociedad orientada al comercio y al desarrollo de las artes y la cultura, y por ejemplo Esparta, dedicada a la actividad militar y gobernada bajo la forma de monarquía. Así vemos estas diferencias entre algunas polis. Sin embargo, practicaban ambas la misma religión y tenían actividades, tradiciones y costumbres que los identificaban como griegos en ambos casos. Dicha esta aclaración, mencionaremos que cuando estemos hablando de los filósofos que pertenecen a cada una de las etapas que vamos a analizar, es común mencionar el nombre del filósofo y de la ciudad de la cual proviene. Así, por ejemplo, mencionaremos a Aristóteles de Estagira, a Sócrates de Atenas, Heráclito de Éfeso, Pitágoras de Samos, etc. El primer periodo que vamos a analizar de la filosofía griega antigua es el llamado periodo cosmológico, en el cual aparece la filosofía como un intento de rebasar las explicaciones divinas y sobrenaturales que los mitos expresaban. Ahora será la razón y la inteligencia el medio por el cual se busque brindar una explicación a los fenómenos que se presentan en la naturaleza. Tres conceptos son de vital importancia dentro de este periodo. El primero de ellos, el cosmos, que se traduce como universo y se entiende como la totalidad de lo creado. Comúnmente cuando escuchamos la palabra universo, pensamos en estrellas, galaxias y todo lo que está fuera de nuestro planeta, pero consideremos que tanto ese planeta como nosotros somos parte de ese universo. Y tan amplio era el objeto de estudio que se proponían estos primeros filósofos. En segundo lugar, tenemos el concepto de physis, que se traduce como naturaleza. De ahí viene la palabra física, que es el estudio de los fenómenos de la naturaleza. Y justamente estos fenómenos serán los que tratan de explicar los filósofos griegos, pretendiendo conocer cuál es el principio u origen universal del cual provienen todos estos fenómenos. Y esto nos lleva a un tercer concepto, el concepto de arjé. El arjé se traduce como principio u origen y se entiende como aquella sustancia universal y original de la cual proviene todo lo que existe. Un concepto similar a este sería el que nosotros tenemos acerca de la materia. Nosotros expresamos que todo lo que existe está compuesto por materia.
pues así entendían los filósofos griegos el concepto de arjé. La primera escuela del pensamiento filosófico dentro de este periodo cosmológico que vamos a mencionar es la escuela de Mileto, llamada así por la polis griega en la cual se desarrolló. El primer exponente y fundador de la misma fue el filósofo Tales de Mileto, quien, comentario aparte, es considerado el padre de la filosofía, es decir, el primer filósofo. Y él opinaba que el arjé o principio de todas las cosas era el agua, y cómo lo fundamentaba. Él decía que todo lo que podemos ver dentro de la Piscis, es decir, de la naturaleza, tiene una forma sólida, líquida y gaseosa, y que el único elemento que podía tener esas tres formas era el agua. Y además que el agua, al ser una sustancia pura, es decir, sin olor, sin sabor, sin color, era la base de todo lo demás que existía dentro del universo. Anaximandro es un discípulo de Tales de Mileto que propone que el arjé o sustancia universal es el aire, debido a que éste se encuentra en todos lados y es aquel que genera el movimiento y anima a las cosas. Anaxímenes propone que el arjé o principio fundamental de las cosas es el llamado apeirón, y nos dice que esta es una sustancia que en su forma original no se puede ver, no se puede sentir, tocar, medir ni determinar. Solo hasta que toma forma como los objetos y los seres del mundo es que adquiere características visibles y tangibles. Ese apeirón, una especie de esencia que se encuentra en todos lados, constituye el arjé según este filósofo. Por último, Heráclito de Éfeso va a opinar que el fuego es la sustancia generadora del todo, que es la sustancia que genera el cambio en las cosas. Incluso él opina que el universo es una especie de fuego en movimiento, por lo cual está presente en todos y cada uno de los objetos y seres del mundo. Otra escuela que vamos a mencionar dentro de este periodo cosmológico es la llamada escuela idealista, y en ella observamos un cambio muy importante debido a que ya no se propone que el arjé es una sustancia natural, sino que es una idea. Los filósofos representantes de esta escuela, los principales, son Pitágoras de Samos en primer lugar y Parménides de Elea en segundo. Hablemos primero de Pitágoras. Quizá este personaje sea más conocido por sus aportaciones dentro de las matemáticas, sus famosos teoremas. Sin embargo, dentro de la filosofía ocupa un lugar muy importante. En la lección 1 hablábamos de la definición etimológica de la filosofía y de hecho es atribuida a Pitágoras. En cuanto al arjé, ¿cuál es la propuesta que establece este filósofo? Él nos dice que los números son ese principio fundamental que está presente en todo lo que existe. Pero no quiere decir esto que todo esté hecho a partir de números, sino que más bien todo lo que existe en el cosmos puede ser medido y cuantificado. Así, los números se convierten en un elemento que da orden, armonía y por ende entendimiento al mundo. Otro de los filósofos representantes de esta escuela idealista es Parménides de Elea. Quizá su pensamiento sea el más profundo dentro de todos los exponentes de este periodo. Lo que él va a explicar es que el arjé o principio universal y fundamental de todo lo que existe es una esencia llamada ser, y que esa esencia la tienen en común todos los seres existentes en el universo. Ahora, a pesar de que es una sola, se particulariza y define en cada uno de los seres que existen y permite así identificarlos. Por lo tanto, Parménides nos dirá que el ser
es el elemento constitutivo de lo real, aquello que existe en verdad. Y una de sus máximas pudiera parecer muy simple, pero en realidad no lo es tanto. Él postula que el ser es y el no ser no es. Pareciera simple, pero explicándolo con un ejemplo vemos cierta dificultad. Pensemos por ejemplo en el ruido y la luz. Estos son y por lo tanto existen. Pudiéramos pensar ahora en el silencio y la oscuridad, que son la contraparte de los dos elementos antes señalados, y pudiéramos pensar que estos también existen. Sin embargo, nos diría Parménides, el silencio es la ausencia de ruido y la oscuridad es la ausencia de luz, y no se puede considerar la ausencia de algo que es como algo que existe y es real. Por lo tanto, nos diría Parménides, no existe la nada o el vacío. Mencionemos a una escuela más, la llamada escuela pluralista, y aquí tendremos a un representante llamado Empédocles de Agrigento. Este filósofo se va a distinguir, a diferencia del resto de los filósofos del periodo cosmológico, porque va a proponer que el arjé no es una sola sustancia, sino que son los 4 elementos de la naturaleza, el agua, la tierra, el aire y el fuego, en cuya combinación le dan forma y base a todo lo que existe en el cosmos. En contraparte, a los filósofos que proponen que solo es una sola sustancia el arjé, se les llama filósofos monistas, mientras que a Empédocles se le llama pluralista, la diferencia entre proponer muchos arjé y un arjé. Por último mencionaremos a otra escuela, la escuela atomista, cuyo principal representante fue Demócrito. Él opina que el principio originario y fundamental de todo es una partícula a la cual se llega al dividir en su máxima expresión y hasta llegar a un punto indivisible todo lo que existe, al átomo. De hecho, la palabra átomo, por su etimología, quiere decir sin división. Y él opina que esta partícula, que es la mínima expresión de todo lo que existe, es ese principio fundamental. Esta concepción sería retomada muchos años después por la química y se establecería que el átomo efectivamente es la mínima parte que constituye a la materia. Pasamos a un segundo periodo, a una segunda época dentro del desarrollo de la filosofía en la Grecia antigua, el periodo antropológico. Y aquí lo que vamos a observar es un viraje muy importante en cuanto a la atención de los filósofos. Ya no será el cosmos y la Piscis, sino que será el ser humano, aquello de lo que se va a reflexionar y se va a pensar. Encontramos un concepto muy importante, anthropos, que significa hombre. El hombre como el centro y medida de toda la reflexión filosófica. Los primeros protagonistas de este periodo antropológico de la filosofía griega fueron los llamados sofistas. La palabra proviene de sofo, que significa sabio, y los sofistas fueron considerados como los primeros sabios de profesión. Eran individuos de gran reputación por sus ideas, las cuales expresaban a través del diálogo en plazas públicas llamadas ágoras, y que principalmente se dedicaban a la educación de miembros de las élites dentro de las diferentes polis griegas. Esta situación hizo que se acomodaran dentro de la sociedad griega y tuvieran gran importancia y poder económico y político, al estar vinculados a las élites. Posteriormente, el término sofista comenzó a tener una connotación o significado negativo, debido a que estos individuos se dedicaban al quehacer filosófico no tanto para la resolución de problemas y búsqueda de respuestas, sino que ocupaban
su conocimiento para obtenerse beneficios hacia su persona y, por supuesto, para su economía. Y esto los llevaba a relativizar el conocimiento y a proponer una subjetivación del mismo, lo cual vamos a explicar. Bien, el primer representante y considerado iniciador de este movimiento de la sofística es Protágoras, cuya tesis central es el antropocentrismo. Lo que él propone a través de esta idea es que el hombre debe de ser el centro y la medida de todas las cosas. Es decir, el quehacer filosófico debe basarse en la reflexión de lo humano, explorar todas las características, cualidades, el propósito del ser humano. Y esto va a ser una característica que se va a afianzar con gran fuerza en la cultura griega. Lo vemos, por ejemplo, en el arte. En la escultura, el cuerpo humano va a ser valorado en toda su belleza y va a ser plasmado en todo su detalle. En la literatura, por ejemplo, también vemos que los trágicos griegos exploraron tan profundamente la mente y las motivaciones del ser humano que el psicoanálisis, muchos años después, nombrará ciertos complejos como el de Edipo y Electra con personajes salidos de las tragedias griegas. Bien, tenemos después a otro representante, a Gorgias, que es considerado como uno de los más importantes en cuanto al manejo del diálogo y la retórica, que era el medio por el cual se expresaban estos sofistas. Y bueno, la tesis de él es llamada nihilismo, que básicamente se define como la creencia en la nada. Gorgias expresa que nada existe y nada es real. Todo es una opinión y depende de la perspectiva de la persona. Esto nos lleva a una extrema subjetividad y relatividad en el conocimiento, pues habrá tantas verdades como personas que reflexionen en torno a ellas. Esta es la creencia en la nada que expresa Gorgias. Dentro del periodo antropológico tenemos a uno de los más grandes e importantes filósofos de la antigüedad, Sócrates de Atenas. Su importancia es tal que a los filósofos anteriores a él se les nombra como presocráticos. Y comentando a grosso modo la importancia que tuvo este personaje, debemos mencionar que él es considerado el padre de la ética. Recordemos que es la disciplina que tiene por objeto el estudio del comportamiento y la moral. Es también el creador de un método educativo llamado mayéutica. Sus características las vamos a comentar. Y trascendió también por ser el maestro de otro gran filósofo llamado Platón, de quien hablaremos también más adelante. Sócrates fue uno de los grandes enemigos que tuvieron los sofistas, debido a que Sócrates pensaba que la filosofía debía tener un carácter práctico más allá del ganar fama y el obtener riqueza material. Para Sócrates, la filosofía era el medio por el cual el hombre debía llegar a la felicidad como un estado pleno de existencia. Pero ¿cómo era ese camino? Para Sócrates, el primer paso era el adquirir sabiduría. Para Sócrates, es importante que el individuo empezara por conocerse a sí mismo. De ahí la frase tan conocida de «conócete a ti mismo». Y lo primero que el individuo debía de hacer para obtener conocimiento y sabiduría era reconocerse como ignorante. De ahí otra frase importante que Sócrates postula: «Solo sé que no sé nada». A través de esta apertura hacia el conocimiento, Sócrates pretendía que el hombre se acercara, conociera y practicara las virtudes. Y a través de la práctica de estas mismas, podía llegar a una vida de paz virtuosa, un estado pleno y de felicidad.
En eso consistía para Sócrates el poder llegar a la felicidad. Un concepto importante que él postula y que es esencial para este autoconocimiento, para esta toma de decisiones orientada hacia la virtud y por ende el lograr la felicidad, es el concepto de daimon. El daimon, decía Sócrates, es una voz interna que le habla al hombre para prevenirle del error, lo que nosotros consideraríamos la conciencia. Esa voz que nos dice si nuestras acciones están orientadas hacia el bien o hacia el mal, de acuerdo a los valores en los que estamos formados. Pues bien, Sócrates decía que lo primero es conocerse a uno mismo para saber los límites y para saber las posibilidades de cada uno, pero conocer también las virtudes, porque muchas veces quien obra mal es por la ignorancia de que está haciendo mal. El tener conocimiento de las virtudes nos permite el orientar nuestra toma de decisiones hacia lo que es correcto, y al no haber una repercusión negativa de nuestras acciones, poder sentir ese estado de plenitud, felicidad y paz. Una frase también muy conocida de Sócrates en torno a esto era que él postulaba: yo prefiero padecer la injusticia antes que cometerla. Pensemos si todas las personas llegáramos a aplicar esta máxima. Si todos estuvieran esperando padecer una injusticia, nadie entonces tendría que cometerla. Y al no ser cometida ninguna injusticia, nadie tendría que padecerla. Es un tanto las ideas que postula en torno a la ética Sócrates, recordando que es considerado el padre de esta disciplina que reflexiona acerca del comportamiento, de la moral de los seres humanos. Hablemos ahora acerca de la concepción que tiene Sócrates sobre la educación. Para Sócrates, esta tenía un objetivo más primordial e importante que aquel de obtener conocimiento para ganar fama, lucimiento personal y riqueza, como terminó por convertirse para los sofistas. Para Sócrates hay un propósito más esencial y trascendente que buscar con la educación. Ya lo mencionamos. Educar para la virtud. Que el hombre conozca y practique aquello que verdaderamente es digno de apreciarse y de valorarse, tal como la justicia, el bien, etc. Y a través de ello, poder alcanzar la felicidad. Es decir, la educación es el medio para poder conocer la virtud y alcanzar la felicidad al practicarla. ¿Cómo propone Sócrates que debe de realizarse este proceso de aprendizaje? Él postuló un método educativo llamado mayéutica. La palabra mayéutica significa parto espiritual, es decir, nacimiento de las ideas. ¿Qué quiere decir esto? Para Sócrates, la educación no puede ser un proceso pasivo en el que un sujeto se dedica únicamente a recibir y repetir ideas, sino que es un proceso donde un alumno debe de participar en la construcción y generación de sus propias ideas y conocimientos. ¿Cómo se realiza esto? La mayéutica es educar mediante el diálogo. El maestro va generando preguntas al alumno y éste responde. A partir de la respuesta del alumno, el maestro genera nuevas preguntas. Y todo esto guiando la reflexión del alumno hacia un determinado fin. De manera tal que cuando ese fin se cumple, el alumno será quien habrá sacado sus propias conclusiones, habrá generado sus propias ideas, guiado por supuesto por el maestro que lo va encaminando. Pero vemos aquí que el alumno ya toma una parte activa de las ideas que está generando y por supuesto será algo mejor aprendido, algo que nace de uno mismo,
y que es producto de todo un proceso de construcción y reflexión, que algo que se obtuvo meramente por la memorización y repetición. En este sentido es que Sócrates propone que las ideas deben de nacer de un proceso de reflexión y es el papel del filósofo guiar este proceso. Para que lo anterior se pudiera cumplir, nos dice Sócrates que lo primero que debe de hacer una persona que quiere acercarse al conocimiento es reconocer su ignorancia acerca de las cosas. Esto lo ejemplifica con la famosa frase, solo sé que no sé nada. Lo que quiere decir es que al acercarnos a pretender conocer algo, debemos abandonar todas nuestras ideas preconcebidas y que incluso estemos seguros de que son correctas, pues estorbarían en ese proceso que desde cero va guiando la reflexión y la construcción de la nueva idea, y que muchas veces al no dejar estas ideas preconcebidas, estos paradigmas, estorbarían a ideas creadas desde cero y que desplazarían a aquellas que a lo mejor son erróneas o equívocas. Las ideas de Sócrates van a generar una importante continuidad y van a ser un parteaguas en la filosofía y van a dar además pie al siguiente periodo de la filosofía griega, el llamado periodo clásico. Cabe mencionarse que cuando se le da el adjetivo de clásico a algo, es porque fue de gran importancia y auge. Estamos entrando entonces al momento de mayor importancia de la filosofía en Grecia. El surgimiento de dos grandes pensadores, Platón, que fue alumno de Sócrates, y Aristóteles, que a su vez fue alumno de Platón. Estos dos últimos personajes, Platón y Aristóteles, van a crear dos importantes sistemas filosóficos que marcarán el desarrollo posterior de la filosofía. Uno, en el caso de Platón, el sistema idealista y en el caso de Aristóteles, el sistema realista, que los vamos a explicar más adelante. El primer filósofo de quien vamos a hablar dentro de este periodo clásico de la filosofía griega es de Platón, que dicho sea de paso, no es este su nombre real, el cual es Aristócles. Platón era un apodo que le pusieron sus alumnos, debido a que era un hombre muy corpulento. Había sido, además de atleta, soldado. Platón destaca en la filosofía por haber fundado un sistema filosófico llamado idealismo o idealista, el cual propondrá que las ideas, lo abstracto, tienen primacía y mayor importancia sobre lo material y lo concreto. Platón materializará estas ideas y las hará extensivas a la educación mediante la fundación de una institución educativa llamada la Academia, que se convertirá en el posterior modelo a seguir para este tipo de instituciones. Es así que muchas escuelas hoy día llevan este nombre de academia, el cual fue tomado en honor a un héroe de la mitología griega llamado Academo. Uno de los principales alumnos que tuvo Platón fue Aristóteles, quien a sus 17 años acudió a la academia a recibir este sistema idealista. Sin embargo, lo va a criticar después y Aristóteles creará un modelo filosófico totalmente opuesto a lo que es el idealismo de Platón y de lo que ya hablaremos más adelante. Platón destaca en muchos campos del conocimiento, particularmente en la política. Platón va a proponer un modelo de gobierno ideal para las polis, la república. La obra más importante de Platón es llamada Los Diálogos. Esta obra es donde nos permite conocer las ideas de su maestro Sócrates. Como dijimos hace un rato, Sócrates no escribió ninguna obra en vida,
Será a través de sus discípulos, y el principal de ellos fue Platón, que conoceremos las ideas de Sócrates de Atenas. Las ideas de Platón se exponen alrededor de dos grandes obras. Primero, los diálogos, la cual ya mencionábamos, y decíamos que es donde nos da a conocer, por un lado, las ideas de su maestro Sócrates. Los diálogos es una obra que está escrito bajo esa misma forma de diálogo y en la cual expone conversaciones que Sócrates tuvo con sus diferentes alumnos. Pero en algunos pasajes no es el Sócrates histórico, sino Sócrates como personaje que expone las ideas del propio Platón. Dentro de estos 27 diálogos o 27 libros que componen a esta obra, encontramos Timeo, Critón, Parménides, que son nombres de los personajes con los cuales se tienen los diálogos o las conversaciones. Y tenemos también el banquete. Mencionábamos en la lección 1, al momento de hablar del mito de los andróginos, que es la obra donde Platón expone toda su teoría acerca del amor, donde nos habla del mito, de su origen, y expone también el amor como una cuestión ideal más que carnal y corporal. Otra de las importantes obras que componen a estos diálogos es la Apología de Sócrates. Esta es un relato que nos cuenta los últimos días y la caída en desgracia que tuvo Sócrates. Cuando hablamos de este personaje, mencionamos que fue un enemigo acérrimo de los llamados sofistas. Y mencionamos en su momento que los sofistas eran personajes que tenían poder político, económico y gran influencia social. La filosofía, tal como la expuso y como la vivió Sócrates, amenazaba todo este sistema que los sofistas habían creado para beneficiarse del conocimiento que poseían. Y además, Sócrates les hizo afrentas directa y personalmente, donde incluso los llegó a ridiculizar y los dejó como ignorantes muchas veces ante cuestiones que se debatieron entre ellos. Por esta razón, Sócrates se ganó el odio, el rencor y la venganza de estos personajes. En Atenas fue acusado de actos de impiedad y de no creer en los dioses, por lo cual nos cuenta Platón en la obra Apología de Sócrates, se le planteó a este personaje dos posibilidades. Número 1, el ostracismo, que era exiliarse de Atenas e irse a vivir a otra polis, o 2, tomar la cicuta, que era una hierba venenosa que se mezclaba con el vino y al tomarla era prácticamente una ejecución. Recordando las ideas en torno a la injusticia que decía Sócrates y que él mencionaba que prefería padecer una injusticia que cometerla, él decide tomar la cicuta y con ello llega a su fin su vida. Y todo esto nos lo cuenta Platón en la obra La Apología de Sócrates. Otra de sus grandes y muy conocidas obras fue La República, en la cual nos comenta que existe un modelo de organización, el más justo y el que puede llevar al orden y la armonía a una sociedad. Y nos comenta que para que esto surja, debe de haber una diversificación y división de clases sociales. Él comenta que son 3 las clases esenciales en que deben dividirse una sociedad. 1, el pueblo. 2, los guerreros. Y 3, los filósofos, siendo estos últimos los que tendrían la cualidad de gobernar a esa sociedad. Platón nos explica que cada una de estas 3 clases sociales tiene una misión y cada individuo dentro de ellas tiene un papel que cumplir. Y al respetarse esto, se llega al orden y la armonía deseada en el manejo de una polis o ciudad-estado.
Nos dice además que cada clase social es poseedora de una virtud necesaria para la complementación del todo, donde, por ejemplo, el pueblo posee la virtud de la templanza, los guerreros la fortaleza y los filósofos la sabiduría. Dentro de la República comenta un pasaje muy interesante, Platón, llamado el mito de la caverna, que en realidad no es un mito en el sentido que ya explicamos en la lección 1, sino que es más bien una analogía o ejemplo a través del cual él expone su idea de la preeminencia de las ideas sobre las realidades materiales, la importancia de la razón sobre los sentidos también. Les comento que, según este mito o analogía de la caverna, nos pide imaginarnos Platón a un grupo de esclavos que, como lo ves en la imagen, fueron criados dentro de una caverna, sin tener contacto alguno con el mundo exterior y sin conocer por ende nada de lo existente en ese mundo. El único conocimiento que ellos tenían acerca de ello eran unas sombras proyectadas en la pared por sus captores, como lo ves en la imagen, a través de una fogata, y en la sombra reflejada en las paredes se proyectaban imágenes del mundo exterior y se les hacía creer que esto era lo que habitaba ese mundo externo y era lo que ellos tenían en mente al pensar en salir. Un día uno de ellos escapa y se da cuenta que todo lo que había sido conocido por él dentro de la cueva eran simplemente engaños, que lo que había conocido a través de sus sentidos y que le habían hecho creer como verdadero era simplemente una falsedad. Este personaje, al tener esta experiencia de liberación, siente la necesidad de regresar donde los otros esclavos y darles a conocer este conocimiento con la finalidad de liberarlos también. Y es aquí donde Platón nos explica que el papel del filósofo es ese, justamente a través del razonamiento, acercarse al conocimiento verdadero y con él liberar a los demás seres humanos que están viendo esas sombras proyectadas en la pared. El papel del filósofo es dar a conocer la verdad a los hombres y liberarlos. Vamos a comentar la teoría de las ideas de Platón. Es muy importante ya que nos deja ver la concepción del mundo que tiene este filósofo y también cuál considera que es el propósito y destino de la existencia del ser humano. También cuál es la naturaleza del conocimiento del hombre. Bien, para empezar, nos dice que la realidad está dividida en dos planos, el mundo de las ideas y el mundo material, y que ambos fueron creados por el demiurgo, una fuerza creadora a la que podemos equiparar con un dios. Nos dice Platón que ambos mundos son diametralmente opuestos y distintos, mientras que el mundo de las ideas es perfecto, es eterno, es verdadero, es inmutable, es decir, no presenta cambios, y en él radican las ideas más importantes, como lo son el amor, la justicia, la belleza y la más importante, el bien. Todo ello es intangible, es decir, no se puede tocar, no es algo material. Y en contraparte existe el mundo material, que fue creado como una copia imperfecta del mundo de las ideas. Este es imperfecto, es temporal, es falso y es mutable, es decir, presenta cambios. Esa misma dualidad entre lo intangible y lo tangible se presenta en el ser humano, donde el alma es algo intangible, algo que no se puede tocar, y el cuerpo sí lo es algo tangible. Nos dice Platón que el alma existe antes del cuerpo,
que el alma existe dentro de ese mundo de las ideas. Sin embargo, por alguna falta cometida en ese plano, tiene que llevar a cabo un proceso de purificación, siendo el castigo a esta falta que esa alma tenga que nacer dentro de un cuerpo. Y el castigo se extiende a la pérdida de todo el conocimiento adquirido. Mientras el alma está en el mundo de las ideas, puede contemplar todas esas ideas como la justicia, la belleza y demás. Pero al nacer dentro de un cuerpo, todo ese conocimiento se pierde y queda en ceros. Lo que nos dice Platón es que ese conocimiento sigue en esa alma, y cuando dentro del cuerpo va creciendo y aprendiendo, no está conociendo algo nuevo, está recordando lo que ya sabía por su vida anterior en el mundo de las ideas. Tiene que cumplir un proceso de purificación a través de acercarse intelectualmente a ese mundo de las ideas, es decir, practicar las virtudes como el amor, la justicia, el bien, y alejarse de las pasiones corporales, las cuales son los sentidos las que nos hacen responsables de caer en ellas. Nos dice Platón que en tanto el hombre no se aleje de esas pasiones, seguirá cayendo una y otra vez en ese mundo material, a través de un proceso que él llama transmigración. El alma, en lugar de poder regresar purificada al mundo de las ideas, nace en otro cuerpo y vuelve a comenzar con este proceso. Olvida todo el conocimiento adquirido y tiene que desde cero empezar a recordar otra vez todas esas ideas, hasta que lograr ese proceso de purificación, acercándose al cultivo de las ideas y la razón, y alejándose de las pasiones corporales y humanas, para poder regresar a ese mundo perfecto, a ese mundo de las ideas. Con esto Platón nos está diciendo que entre lo ideal y lo material, lo más importante es lo ideal. Hablemos ahora de Aristóteles de Estagira. Quizás sea el más grande de los sabios de toda la antigüedad. Él es importante porque creó el sistema filosófico realista, que a diferencia del sistema de Platón, no desprecia los sentidos como generadores de experiencia para generar conocimiento, sino que menciona son fundamentales. Aristóteles creó su propia institución educativa llamada el Liceo, donde no solamente se enseñó filosofía, sino otras áreas del conocimiento. Aristóteles también pasa a la historia por haber sido el maestro del gran emperador macedonio Alejandro Magno, quien llevó a cabo una extensa conquista del Oriente. Aristóteles será importante puesto que es considerado el iniciador de la lógica dentro de la filosofía, y dentro de la biología tocó temas con los cuales inicia la botánica, la clasificación de las plantas, y de la zoología, donde hace una clasificación de los animales. Se cuenta que su maestro Alejandro Magno le enviaba especímenes de animales y plantas obtenidos en sus conquistas en el Oriente. Además de todo esto, Aristóteles cultivó otras áreas del conocimiento como lo son la metafísica, la física, la estética, la política, la astronomía, la literatura, la ética y la geografía. Aquí podemos ver algunas de las más importantes obras de Aristóteles. En primer lugar, su Ética a Eudemo, donde propone todo su sistema en torno a esta disciplina llamado eudemonismo, y el fondo de la cual es que el hombre tiene un propósito de existencia que es llegar a la felicidad. ¿Y cómo es que logra este propósito? Nos dice Aristóteles, cada persona tiene en su naturaleza un propósito de acuerdo a sus posibilidades. Cumplir con ese propósito es cumplir con su naturaleza, y esto es lo que le da la felicidad. Por ejemplo,
Si en la naturaleza de un hombre está el deseo de buscar el conocimiento y la sabiduría, encontrará la felicidad buscándola. Otra de sus obras importantes es el llamado Organón. Con ella, Aristóteles le da inicio a la lógica, que recordemos es la disciplina que estudia la naturaleza y estructura del pensamiento humano. Organón quiere decir instrumento, y en él plantea Aristóteles cuál es el método para que las ideas se puedan expresar como argumentos válidos. La poética es un texto de análisis literario en el cual Aristóteles divide los textos de la literatura en tres grandes géneros: los textos narrativos, los textos líricos o poéticos y los textos dramáticos. Cabe mencionarse que esta división se sigue hasta nuestros días y sigue siendo de gran influencia. La física es la obra en la cual Aristóteles reflexiona acerca de los fenómenos que ocurren en la naturaleza y nos dice que estos ocurren siempre con características iguales o al menos semejantes. Con esto, Aristóteles le está dando inicio al pensamiento experimental, al hablar de que en la naturaleza ocurren ciertas regularidades. Con esto también nos está diciendo que el azar y las posibilidades infinitas no existen. Por otro lado, en la metafísica, Aristóteles propone toda una crítica al sistema idealista o teoría de las ideas de Platón, que es lo que veremos a continuación. En la obra metafísica, Aristóteles critica la idea de Platón de que las ideas y lo material están divididos en mundos paralelos y que pueden existir el uno sin el otro. Aristóteles lo que nos dice es que todo lo que existe en el universo tiene dentro de sí una convivencia íntima e indisociable entre la materia o sustancia que lo conforma y la forma, que es la esencia que particulariza y distingue a cada uno de esos seres. Nos dice que, por lo tanto, la materia y la esencia, la forma, la idea, no pueden estar divididos, no pueden separarse ni verse por cuenta propia cada una. Y esto lo ponemos con un ejemplo. Una persona. Su sustancia o materia es la carne, huesos, fluidos, y dentro de ella reside una esencia, la forma particular de ser que tiene cada uno. Y por supuesto, esa esencia, llamémosle personalidad, no puede estar fuera de ese cuerpo. Otra crítica que hace Aristóteles al sistema platónico es que, recordemos, Platón nos decía que las ideas son algo eterno, perfecto e inmutable, es decir, que no están sujetos a cambio. Y lo que nos dice Aristóteles es que esa idea o esencia que reside en las cosas no es algo que esté estático. ¿Por qué? Porque la esencia de algo existe en dos planos: lo que es en acto, en ese momento, y lo que puede ser en potencia. Un ejemplo, vemos en la imagen que una semilla en acto es una semilla, pero en potencia esa semilla puede llegar a ser un árbol. Otro punto importante de la teoría realista de Aristóteles es el llamado empirismo, y así se conoce a su idea de cómo se generan los conocimientos. Lo primero que tenemos que decir es que supone Aristóteles que en la naturaleza de todo ser humano está el deseo de saber, y el llegar a saber es llegar a descubrir la esencia de las cosas, por lo cual vemos que para Aristóteles la epistemología, que es la teoría del conocimiento, y la metafísica, que es el estudio del ser, tienen una íntima relación. A diferencia de Platón, Aristóteles no desprecia la importancia que los sentidos tienen para poder generar conocimiento. Recordemos que Platón decía que los sentidos engañaban y que lo único verdaderamente importante para lograr llegar al conocimiento era la razón y la inteligencia. Aristóteles nos dice que los sentidos nos permiten
tener un contacto con el mundo que nos permita generar la experiencia y a través de ello conocimiento. Hasta aquí hemos terminado con los temas fundamentales de nuestra asignatura de filosofía. Vamos a expresar algunas conclusiones. Primero que nada, nos queda claro que la filosofía es una disciplina humanística de gran importancia, puesto que al fomentar la reflexión en todos los campos humanos, nos obliga a buscar respuestas ante nuevos retos y situaciones que antes no teníamos contempladas. Para nosotros también fue muy importante el reconocer las circunstancias y antecedentes del surgimiento de la filosofía en la antigua Grecia. Fue muy importante también conocer las diferentes etapas en que se fue desarrollando el pensamiento filosófico griego y sobre todo llegar a sus tres más grandes representantes, Sócrates, Platón y Aristóteles. Sin duda, las ideas de estos tres pensadores marcarán el desarrollo posterior no solamente de la filosofía, sino también del pensamiento occidental. Y muchas de las cosas que hoy forman parte fundamental de las ciencias, el conocimiento, el estudio, surgieron en esta época y con estos tres grandes pensadores. Te invito a que sigas conociendo el desarrollo posterior de la filosofía y te adentres más en la obra de estos autores mencionados. Agradeciendo tu atención y deseándote mucho éxito en tu bachillerato con nosotros en Grupo CETEC, finalizamos esta materia, no sin antes reiterarte nuestros mejores deseos y el agradecimiento por capacitarte con nosotros.